Quiero empezar con una historia. Hace un par de meses, Eli tuvo una crisis de laringitis. Esto le ha ocurrido a él muchas veces por su sistema respiratorio y se manifiesta con un fuerte sonido al intentar coger aire y como una tos de perro muy exagerada. Señales que dan por sentado que la laringe está inflamada y que por ello reduce el paso del aire. Si se cerrase totalmente, no pasaría ya directamente ni un poquito de aire. Lo que me impactó ese día, por encima de todas las cosas que pasaron, y más que en otra crisis, es que yo tenía tanto sueño cuando estaba metida en la cama que lo oía respirar, aún conociendo las señales de la laringitis, y me daba como muchísima pereza levantarme a cogerlo y sacarlo fuera a la terraza. En ese momento era estos días que hubo la ola de frío y se supone, y es verdad que si tú lo sacas afuera en un momento de mucho frío, o incluso si es verano y lo pones casi dentro de la nevera, se desinflama la laringe y empieza a pasar aire, ¿no? Pero yo lo escuchaba y no tenía fuerzas para levantarme, salir de mi cama caliente, cogerlo y hacer toda esa maniobra. Estuve por lo menos una hora así, adormecida, escuchándolo, viendo cómo iba progresando la laringitis, ¿no? Y no fue hasta que realmente me asustó, porque ya hizo un ruido como de que no podía respirar, que sentí el chute como si algo me llevara otra vez a la vida y lo pude coger y sacar a la terraza, ¿no? Entiendo que en ese momento se liberó toda la adrenalina para que me activara inmediatamente y lo pudiera llevar fuera. Os comento esto porque hay un principio en psicología que dice que hasta que el riesgo no se convierte en una amenaza, no nos activamos, no reaccionamos, ¿vale? No actuamos. Es la razón por la que culturalmente algo que puede ser dañino para nuestra salud o poner en riesgo a nuestros hijos o nuestro empleo o atentar contra nuestros principios personales o como sociedad, no nos lleva a reaccionar sino hasta que ya hay un daño casi inminente, ¿vale? Eso ocurre en todas las esferas de nuestra vida. Esa falta de estado de alerta, de vigilia, es algo como un tema recurrente que exhortaba Jesús. Fue ese mismo sueño inmovilizador el que adoptaron o el que dejó a los amigos de Jesús dormidos cuando ya habían sido avisados de que su muerte estaba próxima y él les había pedido expresamente que por favor velaran y oraran con él. Era ese sueño. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque en esta carta a la iglesia de Sardis se pone en manifiesto una situación, unos riesgos derivados de esa situación y una firme advertencia por parte de Dios. Como nos han estado enseñando durante toda esta serie, no se trata tanto de como escoger qué iglesia se adapta a nosotros o nosotros a qué iglesia nos adaptamos, sino más bien ver qué cosas tiene Dios y estar abiertos a la posibilidad de que el Señor nos hable a través de todas y cada una de estas iglesias, como era el propósito original, con ese único rollo en donde estaban escritas las 7 cartas y todas las iglesias iban a leer y poder aprender de las experiencias y de lo que el Señor exhortaba a cada una de ellas, ¿no? Así que esta carta puede cambiar tu percepción acerca de Jesús. Para mí ha sido así. Y quizás esto te puede generar cierta inseguridad. Ahora empezar a pensar diferente acerca de Jesús. O quizás te genere más inseguridad pensar que puede cambiar tu visión acerca de ti mismo. Porque también puede ser así. Puede empezar a cambiar tu visión y cómo tú te ves, ¿no? Por eso me gustaría empezar a meterme ya directamente en el mensaje con un ejercicio que hizo Josué en la primera predicación, la de la iglesia de Éfeso. Y me gustaría empezar con la premisa de que si
si solamente me escucháis a mí, esto puede ser tiempo perdido, aunque parezca muy crudo. Si me escuchas a mí, hay pocas probabilidades de éxito, sobre todo de trascendencia eterna. Hay cosas que yo no voy a saber decir y hay cosas que ni siquiera puedo decir, ¿vale? Pero el Señor, el Espíritu Santo, sí te va a hacer escuchar. O sea, tú vas a escuchar cosas que yo no puedo decir ni sé decir. Pero el Espíritu Santo sí te sabe hablar, ¿vale? Así que la única manera en la que esta predicación no va a ser un tiempo perdido para nosotros es si el Señor transforma nuestro entendimiento y nos hace reaccionar. Te propongo un ejercicio muy corto y muy rápido, ¿no? Ahí mismo donde estás, ya sea en voz bajita. A mí me gusta hacer las cosas como que se escuchen, que las escuche yo, porque así me acuerdo más de que lo estoy haciendo. Es como que lo he hecho, ¿no? Porque cuando se queda en mi mente, pues a veces pasa más desapercibida para mí misma, ¿no? Pero como queráis. Si queréis decirlo en voz bajita y pronunciarlo con vuestra boca o mentalmente, el ejercicio sería simplemente proponerle al Señor si quieres o si no quieres que te hable. Pero no te quedes callado. O sea, o le dices, quiero que me hables, o le dices, no quiero que me hables. ¿Vale? Ese va a ser el ejercicio. Podemos hacerlo. Muy bien. Sé que ya está hecho. Soy rápido. Bueno, empiezo con el versículo 1, ¿vale? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esto ya lo hemos estado escuchando en referencia a otras cartas, pero por traerlas aquí, os comento que las 7 estrellas son los 7 mensajeros de las 7 iglesias, es decir, como los 7 líderes encargados de transmitir el mensaje a la iglesia, ¿vale? Y que están en su mano. Y también tiene en su mano los 7 espíritus de Dios, que una de las posibles interpretaciones es que se refiere a la plenitud del Espíritu Santo, ¿vale? El Espíritu Santo, el único capaz de transformar, producir un cambio en su iglesia. Así que, dicho esto, seguimos adelante con el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Sardis. Dice, yo conozco tus obras. Jesús todo lo sabe de nosotros. A Él no le podemos engañar, no podemos aparentar de manera que Él no pueda ver, porque estamos expuestos, estamos desnudos delante de Jesús. De hecho, dice la palabra que Él no ve lo que mira el hombre, sino que Él mira el corazón. ¿Okay? Tras esto dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. A mí, o sea, cuando yo leí esto, yo dije, madre mía, me ha tocado la peorcita. Tienes nombre de que vives y estás muerto. La ciudad se había ganado una fama. El significado de Sardis es sol. Imaginaros, una ciudad hermosa, porque era bella, pero además era rica, tenía oro y estaba muy acomodada. Los habitantes de la ciudad estaban confiados y seguros en las riquezas y en la posición de su ciudad. Y a la iglesia le pasaba lo mismo. Posiblemente se encontraban muy confiados en la seguridad económica y la tranquilidad que respiraban. Ellos habían empezado con una fe ferviente, pero ya era muy diferente. Aparentemente la iglesia de Sardis no tenía que luchar en contra de las herejías ni de la oposición externa como las otras iglesias que algunas de ellas hemos estado estudiando o iglesias contemporáneas de su tiempo, porque se habían amoldado tanto a su entorno religioso, pagano y judío
que la iglesia estaba protegida contra cualquier persecución. Es decir, la iglesia de Sardis no estaba siendo perseguida, no estaba incomodando a nadie alrededor, estaba viviendo tranquila, porque a pesar de que al principio habían empezado con una fe ferviente, conforme había pasado el tiempo, se habían acomodado y realmente estaban ellos más influidos por la cultura externa de lo que ellos podían estar influyendo afuera. ¿Vale? Quizás, de hecho, entre los creyentes de las ciudades vecinas, como Esmirna y Éfeso, que estaban cerca, 80 kilómetros más o menos, tenían fama de haber sido una iglesia apasionada por Jesús. Y estas iglesias puede ser que admiraban ese aspecto próspero de Sardis, pero había pasado una generación. ¿Qué pasa? Ellos habían sido fundados más o menos en el siglo 50, perdón, en el año 50 después de Cristo, en el año 50, y habían pasado 40 años hasta que Juan escribe la carta. O sea, había pasado una generación. Y ellos se habían quedado con la fama de sus padres. Habían trabajado por aparentar y mantener esa fama, pero su corazón estaba alejado de Dios. No tenían una vida espiritual ferviente, apasionada, viva en Cristo. Familia de cristianos, no vigilaban su propia vida. Les bastaba la imagen y la fama que les precedía. Vivían de glorias pasadas y eso les bastaba, les justificaba. La vida que aparentaban podía ser perfectamente la entrega al servicio o el conocimiento de las Escrituras, o una Biblia abierta en la habitación donde se iban a prostituir a otros dioses. Se habían acomodado, como he dicho antes, hasta tal punto que su vida interior estaba muerta. Y en su intimidad se habían entregado a las tendencias de su entorno y se habían rendido a la inmoralidad y habían puesto su esperanza y su confianza en otras cosas que no era Dios. No sé si algo de aquí podríais recoger para aplicarlo o para ver las similitudes con nuestra iglesia, pero haciendo una mirada muy superficial, la iglesia de Palma tiene algunas cosas similares. Está en una ciudad del sol. O sea, habría gente que llamaría a Mallorca la ciudad del sol, ¿no? Como Sardis. Pero aparte es una iglesia de varias generaciones. No sé si todos sabéis, algunos no sabréis que esta iglesia tiene 150 años. Yo diría que con buena fama en el barrio. He leído artículos de reconocimiento de la actividad y del buen hacer de la iglesia en la comunidad. Y probablemente también admirada por otras iglesias de la misma Mallorca o incluso del territorio nacional, por sus recursos y porque somos una iglesia con mucha gente. Gente que entra, gente que visita, gente que viene de turista. O sea, es una iglesia que parece viva, ¿verdad? En movimiento. Ahora quiero hablaros no específicamente de esta iglesia, sino de nuestra cultura y nuestro momento de vida como sociedad. Nos hemos acostumbrado a un mundo de apariencias. Podemos aparentar que vivimos, que hacemos cosas que hacen los que están vivos. O sea, comemos, respiramos, nos movemos, venimos, alabamos, escuchamos, pero luego dentro de casa podemos no estar vivos. Dentro de nuestro propio ser podemos no tener vida, podemos estar muertos espiritualmente, podemos no tener vida interior. Puede ser que nos hayamos incluso acostumbrado a un mundo ficticio, a seguir, por ejemplo, conectados cuando queremos desconectar de nuestro propio trajín diario, conectar a las apariencias de otros a través de las redes sociales. Cuán común es desconecto conectando con el mundo ficticio de otro, con las apariencias de los demás a través de sus redes sociales. O desconecto de mi estrés, desconecto de lo que yo he estado viviendo durante el día, conectándome a la ficción de una serie.
en donde la realidad la han creado unos guionistas y unos actores. Y eso por no meterme en el tema del metaverso, que si no sabéis lo que es, lo podéis buscar porque es complejo. El peligro de aparentar y vivir de las apariencias es que podemos terminar engañándonos a nosotros mismos y no trabajar en nuestro interior, no ocuparnos de lo importante, lo que está detrás de esa apariencia, de manera tal que incluso podemos llegar a morirnos sin darnos cuenta. La iglesia de Sardis estaba muerta. Bueno, algo muerto no puede estar medio muerto. Lo que está muerto, ¿vale? No se puede estar muerto y vivo a la vez. Pero aunque las células muertas están muertas, en un cuerpo sí pueden haber partes muertas y partes vivas, unas que sobreviven. El cuerpo está moribundo cuando va camino a la muerte. Y para la iglesia de Sardis había esperanza a pesar de tan tremenda primera afirmación de Jesús. Jesús dijo, estás muerto, pero había esperanza. Era rescatable, era restaurable, por ello era exhortable. No tendría sentido que Jesús hubiera exhortado a la iglesia si no hubiera podido cambiar nada. Pero Jesús le habla a la iglesia porque aún puede escuchar. Es como una iglesia moribunda, pero hay cosas que puede confirmar. Hay cosas que se pueden rescatar y salvar. De hecho, en un cuerpo moribundo, según sean las zonas o las partes del cuerpo que estén necróticas, es decir, que estén muertas, si el resto del cuerpo está sano, está vital, está fuerte, esas partes muertas se pueden regenerar o revitalizar. Por eso Jesús le dice, acto seguido en el versículo 2, sé vigilante. O sea, le dice a la iglesia, yo te conozco, yo te veo, no te puedes esconder de mí, yo veo más allá de las apariencias, tienes fama de que estás viva, pero estás muerta. Y le dice, estás muerta, podría no seguir más allá. Estás muerta. Pero no, le dice, sé vigilante. Hay esperanza, sé vigilante, despierta. Para los creyentes de la iglesia de Sardis, esas palabras retumbaban con un significado súper especial. Dice un poquito más adelante, y voy a unir estos dos conceptos porque viene a ser del mismo sentido de estar vigilante, dice en el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fijaros, los que estaban escuchando esa exhortación de parte de Jesús sabían bien la historia de su ciudad. Esta ciudad era una ciudad súper potente y era en realidad dos ciudades. O sea, era una ciudad constituida por dos partes. Una parte que estaba en la cima de una colina y una parte que estaba en el valle. ¿Vale? Y la cima de la colina tenía unas estructuras naturales, como decir unos muros de piedra, como unos acantilados, unos barrancos de súper difícil acceso. ¿Vale? Entonces, los habitantes de la ciudad se sentían súper seguros porque no esperaban ni creían que ahí pudiera llegar nadie. Era como una fortificación natural. ¿Okay? Pero en el siglo VI a.C., vinieron los persas y rodearon la ciudad, rodearon el valle y se posicionaron ahí. Y el gobernante de ese momento, que era Ciro, no le hizo caso, ni se movilizó ni nada porque le bastaba la confianza que le daba ese enclave geográfico. ¿Qué pasó? Que por accidente a un soldado de los de arriba de la fortaleza se les cayó un yelmo y uno de los enemigos vio cómo caía el yelmo por como una grieta que había en la piedra y se le ocurrió, pues si por ahí baja el yelmo, por ahí subo yo. Y por la noche subieron y conquistaron la ciudad porque no había nadie vigilando la ciudad. ¿Y qué pasó 3 siglos después? Exactamente lo mismo. Vinieron los otros de turno
y conquistaron la ciudad exactamente por lo mismo. Porque subieron, porque aquellos estaban tan confiados que no tenían vigilantes por la noche. Entonces, cuando ellos reciben esta exhortación de sé vigilante, está en vela, porque si no velas voy a llegar como un ladrón por la noche, ¡puf! Todo el peso de su antecedente histórico viene a su cabeza. No es como a lo mejor para algunos de nosotros que no tenemos contacto con la inseguridad en este país. Quizás es más cercano a países en los que la inseguridad, los ladrones por la noche, todo eso es más común, ¿no? Y para ellos fue muy, muy significante, muy significativo lo que les dijo. Ahora, independientemente de que vele o no vele la ciudad o de que velemos como iglesia o no, la diferencia no es cuándo viene Jesús, sino cómo están los de la casa cuando viene. Es decir, si están dormidos, entonces, ya sea de noche o de día, Jesús será recibido más como un ladrón que como un invitado. ¿Vale? Ahora, ojo, porque aunque este tema de la venida de Jesús es algo como muy repetitivo en el Nuevo Testamento, hay veces en los que habla de la segunda venida de Cristo y hay otras veces que se refiere a un juicio inminente. Y es el caso de este contexto histórico. Es decir, cuando Jesús les dice, cuidado que vendré como ladrón por la noche, no se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. Aunque también la segunda venida de Jesús siempre está a la espera, ¿no? Pero se estaba refiriendo más a una presencia inesperada del Señor y a un juicio inminente que se podía producir en cualquier momento. ¿Vale? Continúo con el versículo 2. Dice, y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Es decir, antes de que mueran, afirma lo que está moribundo. Las obras que no ha encontrado Jesús completas delante de su Padre. Obras incompletas, cosas que Dios nos ha mandado a hacer que hemos dejado a medias. Aspectos de nuestra vida en los que buscamos la apariencia sin dejarnos tratar en lo profundo. Áreas por resolver. Partes de nuestra vida que no están rendidas al Señor. Esas que aún insistimos nosotros en controlar nosotros mismos. Servicios de nuestras manos en las que no está el corazón dentro. O sea, estoy sirviendo, pero no hay corazón ahí. Está incompleto. Lo que damos por cumplir, y solo por cumplir, porque nos hemos comprometido. O lo que prometemos y no cumplimos. Lo que empezamos y no acabamos. La confianza incompleta en Dios, que busca otros soportes por si acaso Él nos falla. Eso es una obra incompleta. Dios no está interesado en intentos que no procuren alcanzar esto de ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Ese sería el completo, ese sería el perfecto. Y Jesús como intermediario dice, no estás viniendo, yo no puedo presentar tus obras al Padre como cosa completa, porque está siendo incompleto. Ahora, frente a este diagnóstico divino, Jesús pasa a darles las medidas que tienen que adoptar si quieren llegar a que eso no se convierta en una situación irreversible como la muerte del cuerpo completo. Ese cuerpo que está moribundo, en donde hay partes muertas, partes tan adormecidas que parecen muertas. Ahí es donde quiere actuar Dios para revertir, ¿no? Dice, como remedio, medicina, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Recuerda, acuérdate. Recordar es una cuestión vital, es de vida o muerte. A veces por no recordar lo que hemos vivido, ya sea de dónde nos ha sacado el Señor o lo que nos ha dado o el momento inicial de nuestra andadura con Él, por no recordar eso, nos acomodamos. Nos sumimos en la inercia que nos va a alejar de Dios.
Fijaros que los verbos en el original griego captan el detalle de que ese recibido se refiere a mucho tiempo antes. O sea, que específicamente estaba haciendo alusión a eso que mencioné al principio, de que los padres habían recibido el Evangelio, lo habían obedecido, lo habían llevado con fervor y compasión en Jesús. Pero ellos habían también recibido el Evangelio y estaban viviendo de lo que habían forjado sus padres. Había sido recibido hace mucho tiempo. Así que recordad, ¿qué has recibido de Dios? ¿Qué has oído de Él? ¿Qué has recibido de Dios? ¿Qué has oído de Él? Siguiente dice, guárdalo. O sea, dice, acuérdate de lo que has recibido y has oído. Después dice, guárdalo. Y ese guárdalo es como cuando dice, guardad la ley. No es un guardar de esconder y de meter en un cajón. Es un guardar de cumplir, de obedecer. Es llevar por obra ese evangelio. Y lo siguiente que dice es, arrepiéntete. Arrepentimiento es mucho más que pedir perdón. Es cambiar 180 grados de rumbo. Es tomar la firme determinación de no volver al camino que andabas. Es un cambio de vida. Es pasar de no hacer a hacer algo. Es pasar de hacer algo a no hacerlo. Es un cambio de mente, de actitudes y de conducta. Ahora, todo esto que el Señor nos manda, acuérdate, guárdalo, arrepiéntete, incluso la parte anterior que estudiamos de vela, porque si no llegaré como ladrón en la noche, es por su amor. Es su amor el que le llevó a exhortar a las iglesias. Es verdad que cuanto peor lo estaban haciendo, peor es la exhortación. Y Sardis se llevó la exhortación más severa. Pero su iglesia es amada por él. Las advertencias nacen de su amor por ella, porque nos desviamos y nos perdemos, nos alejamos, nos manchamos y le necesitamos. Si nos advierte es porque tenemos solución, porque su gracia está aún ahí, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Necesitamos conocer el juicio de Dios. Necesitamos conocer el castigo que hay lejos de Él. No debemos obviarlo, no debemos ocultarlo, porque si no, evitaremos la necesidad de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, el regalo que nos ha sido dado por pura gracia, no lo estamos cogiendo. Si Él nos pide arrepentimiento, es porque ha habido un juicio ganado a nuestro favor. Pero Él está dándonos el favor, dándonos el regalo y nosotros estamos volteados, dándole la espalda. Entonces lo que hay que hacer es arrepentimiento, 180 grados, arrepentimiento para poder coger el regalo. Si no, ¿cómo lo recibes? El Antiguo Testamento no es más duro que el Nuevo Testamento. Y a mí esto me ha costado entenderlo porque es como que yo... Por eso este texto a mí en algunos momentos he sentido que me explotaba la cabeza. El Nuevo Testamento no es menos duro que el Antiguo Testamento. Simplemente en el Nuevo Testamento podemos saborear con gozo la gracia del Señor, el regalo, el fin de la historia. Job le dijo a su mujer cuando estaba pasando por plenas calamidades, en Job 2:10 dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos de Dios solo las cosas que nos gustan, nos agradan y no recibiremos aquellas advertencias que no nos agradan? Jesús no quiere conducir a condenación y eso es importante que lo
que lo reforcemos. Jesús no quiere conducir a condenación, no quiere conducir a culpa, sino a arrepentimiento. Cosas muy distintas, muy diferentes la culpa y la condenación que el arrepentimiento. De hecho, la culpa no lleva nunca al arrepentimiento, casi todo lo contrario. La culpa añade más daño, añade más culpa y añade más daño. Solo el arrepentimiento. Y la palabra de Dios es la que produce el arrepentimiento. Y ese es el propósito de Dios con esta palabra. Ese era el propósito de Jesús con esa palabra. En amor, producir arrepentimiento. No es meter miedo, es producir arrepentimiento. Romanos 2, 4 y 5 dice, y justo Romanos 2, 4, con esto acabé la predicación en la que hablábamos de que Dios quería bendecirnos. Pero fijaros lo que dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Nuevo Testamento. Pura gracia, puro amor, pero justicia y juicio. Versículo 4 de la carta a Sardis dice, pero tienes unas pocas personas, unos pocos nombres. En el original dice, tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Porque sabéis que al final pertenezcamos a esta o a otra iglesia, creamos que formamos parte de una iglesia o que vamos por libre, Dios ve personalmente. Te ve por nombre, te ve por apellido, sabe quién eres, sabes lo que has hecho, lo que no, sabe quién eres, sabe cuál es tu naturaleza. Dios sigue mirando a cada uno y sigue considerando a la minoría. Y hay unos cuantos en la iglesia de Sardis que no se han manchado con los pecados de adulterio ni de idolatría, que no habían relativizado el mensaje del evangelio. Fueron fieles al evangelio aunque parecieran bichos raros en su cultura. Luego dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Vale? En ningún caso podemos pensar que son dignas por sus propias obras o porque lo merecen. ¿Vale? O sea, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, porque Jesucristo las ha hecho dignas, por la sangre que Él vertió en la cruz, porque han sido lavados en Cristo y las han mantenido esas vestiduras sin mancharse. Esas son las personas que andarán con Él. Y luego dice en el versículo 5, el que así venza se vestirá con vestiduras blancas y no borraré jamás su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son esos vencedores? Y a partir de aquí ya sí os confieso que he tenido unas serias dificultades porque hay muchísimas interpretaciones de toda esta parte, ¿vale? Así que creo que la manera más honesta de interpretarla es desde el propio Jesús, quien insistió en que la vida eterna era conocerle a Él, que la salvación es por fe y solo por gracia. Es decir, por creer que Jesús hizo lo que dice el Evangelio y no porque yo haya hecho cosas buenas ni deje de hacer cosas malas. Así que quien ha decidido aceptar a Jesús como su Salvador y se ha rendido a Él como Señor, quien está muerto a su vieja naturaleza y vive en Cristo, es de una vez y para siempre vencedor. Y la palabra lo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién vence? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que somos vencedores. El texto dice,
Empieza, el que así venza, o por tanto, el que venza sí. Y es porque hace referencia a una serie de observaciones y órdenes que hay en los versículos anteriores. Si los revisamos esos versículos, podemos ver que hay unos que estaban muertos espiritualmente, hay otros que están dormidos, que necesitan despertarse, necesitan estar vigilantes, necesitan recordar, necesitan obedecer y necesitan arrepentirse. Y hay otros que están fieles, que se han mantenido fieles, que están sin manchas, ¿vale? Así que no me gustaría entrar en conjeturas acerca de quiénes de todos estos habían recibido la salvación antes de que llegara la carta. O sea, yo no me voy a poner aquí a disertar acerca de quiénes ya eran salvos, quiénes fueron salvos después. Creo que ahora mismo no tiene sentido. Por ello no puedo pretender saber a cuáles de estas personas, estos tres grupos que yo he separado por observación, hace referencia las promesas de ser vestidos con ropas blancas, de no ser borrados del libro de la vida o de ser reconocidos delante del Padre y de sus ángeles. Pero no me cabe ninguna duda me cabe de que todas esas promesas las recibirán los que andan con Él, los que han recibido su paternidad, los que son hijos. Esas promesas son para los hijos. Si realmente hemos escogido a Cristo, quien venció por nosotros en la cruz, somos vencedores. Esto nos hace capaces de vencer el pecado y no adormecernos. Decidir seguir a Cristo nos hace capaces, por su Espíritu, de seguirle. Nosotros tomamos la decisión y Él nos hace capaces de seguirle. Y para los que andamos con Él hay esas hermosas promesas y muchas más. En cambio, para los que permanecen muertos, dormidos y manchados, es decir, los que no se arrepienten ni buscan ser lavados cada día en esa sangre, esas promesas no están, sino que está la promesa del reproche de Dios. Hay muchas manifestaciones de la muerte espiritual, pero hay una única manera de estar vivo. Si te mueres con Cristo y resucitas junto con Él, estás vivo. Quizás ya no estás muerto, pero hay manchas en tu vestidura. Muy posible, por supuesto. Afirma las cosas que aún no han muerto. Jesús ya murió una sola vez y no tiene que morir una segunda vez. Él solo murió una vez, no va a morir una segunda. Es suficiente. Arrepiéntete. Cambia de rumbo, afirma las cosas, deja de vivir de imágenes propias o de famas ajenas. Jesús te está llamando la atención y es porque sigue siendo misericordioso y nos está llamando la atención a todos. Deja de aparentar y hacerte una fama de lo que es estar vivo según esta sociedad de Instagram, de TikTok, de Facebook. Deja de creer que estás vivo porque vienes a la iglesia o porque sirves. Y mira, vigila, no te acomodes, no te duermas, sino recuerda lo que has recibido, tu salvación, el amor del Padre, su gracia, su perdón, el fruto de su Espíritu, sus dones, y afírmate. Así que mis preguntas finales para esta predicación serían, y me gustaría que las respondierais o las apuntarais en vuestra cabeza para responderlas. ¿Estás vivo o estás muerto espiritualmente? ¿Estás vivo o estás muerto espiritualmente? ¿Estás despierto o estás dormido? ¿Estás esperando a que Jesús venga cada día a visitarte o ni siquiera le estás esperando? ¿Estás manchado o sabes que Jesús te ha limpiado y te limpia cada día? Es importante, es vital que te plantees esto, que nos lo planteemos, porque si estás muerto, si estás dormido,
si estás manchado, la exhortación de Jesús es severa y las consecuencias son eternas. Afírmate, arrepiéntete y vuelve a Él.